Hola viajeros. Hoy nos vamos a sumergir en Roma, la ciudad eterna, un lugar donde cada rincón tiene su historia. Desde los monumentos del Imperio Romano hasta el corazón del cristianismo en el Vaticano, hay tanto que ver que a veces cuesta decidir por dónde empezar. En este vídeo vamos a recorrer los lugares más famosos, descubrir detalles curiosos y también contar esas cosas que a veces no son tan perfectas según los turistas. Así que ponte cómodo y acompáñame a explorar Roma y el Vaticano, al estilo Urban Backpack. Roma Termini es la estación principal de la ciudad, enorme, llena de gente, tiendas y cafés. La Basílica del Sacro Cuore di Gesù impresiona por su estilo neogótico y su imponente fachada blanca. La Piazza della Repubblica destaca por su gran fuente central y sus elegantes edificios circulares. Un punto perfecto para fotos y pasear. El Palazzo degli Esposizioni es un centro de arte y cultura. La Piazza del Foro Traiano impresiona por su famosa columna y las ruinas que la rodean, un lugar lleno de historia y detalles que muestran el poder del Imperio Romano. Eso sí, puede estar bastante concurrida, así que a veces cuesta disfrutarla con tranquilidad, pero merece la pena detenerse y mirar cada rincón. Justo al lado está el imponente Altare della Patria, uno de los símbolos de Roma. Lo veremos más tarde con calma, para poder apreciarlo como se merece. El área sacra di Largo Argentina es un conjunto de ruinas antiguas fascinantes, famosas porque aquí, según la historia, fue asesinado Julio César. El Museo Comune destaca por su fachada elegante y clásica, que ya anuncia la historia que guarda en su interior. El Passetto di Borgo es un pasadizo histórico que conectaba el Vaticano con Castel San Angelo, lleno de misterio y leyendas. Ahora estamos viendo la famosa cola de Pastaciutta, un lugar muy popular donde siempre hay que esperar un poco para probar su pasta. La Piazza Risorgimento es una plaza animada cerca del Vaticano, rodeada de tiendas, cafés y transporte, perfecta para empezar a explorar la zona. Estamos viendo las colas para entrar al Museo Vaticano, largas y constantes, algo que muchos turistas critican. Estamos en la impresionante Plaza de San Pedro, el corazón del Vaticano. Nada más llegar, lo primero que te impacta es su grandiosidad, la enorme columnata que abraza a los visitantes. Diseñada por Bernini, crea una sensación de armonía y majestuosidad que es difícil de olvidar. En el centro, la imponente columna de obelisco se alza como testigo de siglos de historia. Y todo alrededor puedes ver las famosas fuentes y las estatuas de santos que dan vida a la plaza. Es un lugar donde se mezcla la espiritualidad con el turismo. Algunos viajeros pueden sentirse abrumados por la cantidad de gente, sobre todo durante los eventos o las audiencias papales, pero eso también le da un ambiente único. Desde aquí se puede apreciar la fachada de la Basílica de San Pedro, que invita a entrar y descubrir sus tesoros, aunque a veces los turistas critican que haya que hacer cola para todo. Sin embargo, más allá de las críticas, pasear por la plaza y detenerse a observar cada detalle, desde las columnas hasta los mosaicos, es una experiencia que transmite la grandeza y la historia del Vaticano como ningún otro lugar. Ahora entramos en la majestuosa Basílica de San Pedro, y lo primero que te impacta es la amplitud del espacio. Los techos altísimos, las columnas enormes y el mármol reluciente crean una sensación de grandeza que impresiona desde el primer paso. Cada rincón está lleno de arte y detalles que cuentan siglos de historia, y no puedes evitar levantar la mirada una y otra vez. A la derecha, encontramos la famosa Piedad de Miguel Ángel. Es increíble cómo una sola obra puede transmitir tanta delicadeza y emoción. La perfección de las proporciones,
El realismo de los pliegues del mármol y la expresión de María sosteniendo a Jesús hacen que muchos visitantes se queden en silencio, contemplándola durante varios minutos. Por una de las ventanas laterales, creemos ver al Papa celebrando una misa. Es un instante inesperado y emocionante, aunque está a lo lejos. Se percibe la solemnidad del momento y la conexión que millones de personas tienen con este lugar. Nos recuerda que la basílica no es solo un museo de arte, sino un espacio vivo lleno de significado espiritual. Seguimos caminando hasta llegar a la tumba de San Pedro, uno de los lugares más importantes de la cristiandad. Aquí el ambiente se vuelve más solemne, incluso con otros turistas alrededor, se siente respeto y silencio, como si todos comprendieran la importancia de estar frente a la tumba de uno de los pilares de la iglesia. Es un momento de reflexión y de conexión con la historia, que deja una sensación profunda. Continuamos recorriendo la basílica, caminando entre capillas y altares, cada uno con su propio encanto y significado. Los mosaicos brillan con la luz que entra por las ventanas, los frescos cuentan historias de santos y papas, y los candelabros dorados parecen flotar en el aire. Es fácil perderse en los detalles, cada escultura, cada relieve tiene algo que contar, y uno podría pasarse horas simplemente observando. Antes de salir, hacemos una parada en la tienda de souvenirs. Aquí puedes encontrar desde postales hasta pequeñas reproducciones de obras de arte y recuerdos típicos del Vaticano. Es divertido ver la creatividad de los souvenirs y pensar en llevarse un pedacito de esta experiencia a casa. Entre fotos, imanes y rosarios, es el cierre perfecto después de recorrer tanta historia y belleza. Finalmente, nos dirigimos hacia la salida. Mientras caminamos, seguimos admirando los detalles que nos rodean, los mosaicos, las columnas, las esculturas. Es un lugar donde el arte, la historia y la espiritualidad se mezclan de manera única. Y salir de la basílica deja esa sensación de haber sido testigos de algo verdaderamente extraordinario. Sin duda, la visita a San Pedro es un recorrido que combina admiración, respeto y sorpresa en cada paso, un lugar donde cada mirada descubre algo nuevo. En el centro de la plaza de San Pedro se alza el obelisco, traído desde Egipto hace casi 2000 años. A su alrededor, las fuentes de Bernini dan equilibrio y vida al conjunto, con el agua reflejando la luz del sol. Juntos crean una de las vistas más icónicas y armoniosas del Vaticano. A nuestra derecha aparece el río Tíber, con el agua reflejando un cielo gris y nublado que le da un aire más melancólico a Roma. Al avanzar unos pasos, frente a nosotros se levanta el imponente castillo de San Angelo. Su estructura circular se ve aún más misteriosa bajo la luz difusa del día. Fue mausoleo, fortaleza papal y prisión, y cada piedra parece guardar una historia. En lo alto, la estatua del arcángel Miguel destaca sobre el cielo gris, como vigilando la ciudad. Mientras caminamos alrededor, el viento mueve ligeramente las banderas y las esculturas del puente parecen más dramáticas con las nubes de fondo. Algunos turistas comentan que con sol se ve más bonito, pero en realidad este clima le da un toque especial, casi cinematográfico. Contemplar el castillo así, con el Tíber a sus pies y el cielo encapotado, es ver una Roma más silenciosa, pero igual de impresionante. Seguimos caminando por las calles adoquinadas de Roma, y poco a poco el ruido del tráfico se convierte en el murmullo de la gente. A lo lejos ya se escucha el sonido del agua, al doblar la esquina, aparece la Piazza Navona, una de las plazas más hermosas y animadas de la ciudad. Su forma alargada se debe a que aquí, en la antigua Roma, estaba el estadio de Domiciano, donde se celebraban competiciones atléticas. Hoy, en lugar de atletas, hay artistas callejeros, músicos y terrazas llenas de vida. En el centro destaca la famosa Fuente de los Cuatro Ríos, una auténtica obra maestra de Bernini. Representa los cuatro grandes ríos del mundo conocidos en su época, el Nilo, el Ganges, el Danubio y el Río de la Plata. Cada figura tiene su propio gesto, su propia personalidad. Dicen que Bernini quiso mostrar la grandeza de la naturaleza y del poder divino a través del movimiento del agua.
y la fuerza de las esculturas. Mientras damos la vuelta a la fuente, es imposible no quedarse observando cada detalle: los animales tallados, las rocas, el obelisco que se eleva en el centro. Es una composición llena de energía, como si las figuras estuvieran vivas. Muchos visitantes la consideran una de las fuentes más impresionantes del mundo, aunque algunos turistas se quejan de lo llena que está la plaza y de los precios de las cafeterías alrededor. Pero si uno se detiene un momento y escucha el sonido del agua, se olvida de todo eso. El Palazzo Giustiniani es un elegante edificio histórico del siglo XVI, hoy sede del Senado italiano. El Panteón de Roma es una maravilla de la arquitectura antigua, con su enorme cúpula y el óculo central que deja pasar la luz natural. Sorprende lo bien conservado que está después de casi 2000 años. La Piazza di San Ignacio di Loyola es una de las plazas más encantadoras de Roma. Rodeada de elegantes edificios barrocos, tiene una forma peculiar y un ambiente tranquilo. Es un rincón que muchos turistas pasan por alto, pero refleja muy bien el alma de la ciudad. Estamos frente a mi fuente favorita de Roma, la icónica Fontana di Trevi. Hacemos un 360 para mostrarla por completo: la impresionante escultura central de Neptuno, los caballos y tritones, y todo el público que no deja de admirarla y tomar fotos. Una curiosidad: la fuente recibe unos 3.000 euros en monedas cada día, y todo ese dinero se destina a obras de caridad en Roma. Nos acercamos al agua y metemos la cámara debajo. Se ven claramente las monedas que los visitantes lanzan siguiendo la tradición de regresar algún día a Roma. Hoy el día está nublado, lo que le da un aire diferente, pero volveremos más adelante para verla con sol, cuando la luz hace que las esculturas y el agua brillen de manera mágica. También visitamos la fuente para beber, que está a la derecha, un detalle práctico que muchos turistas pasan por alto. La Fontana di Trevi no es solo una obra de arte impresionante, sino un lugar lleno de historia. Caminando por el centro de Roma llegamos a la columna de la Inmaculada Concepción, erigida en 1857. Llegamos a la Piazza di Spagna, con su famosa escalinata de la Trinità dei Monti y la Fuente de la Barcaccia. La plaza siempre está llena de turistas y artistas callejeros, un verdadero corazón vivo de Roma. Justo al lado nace la Via dei Condotti, elegante calle de tiendas de lujo, donde el estilo y la historia de Roma se mezclan mientras paseamos. Si tienes hijos o un espíritu infantil, te invito a ver el cuadro de la Fontana di Trevi hecho completamente de Legos. Es impresionante cómo recrearon cada detalle y transmite diversión y creatividad. Ahora vemos el río Tíber, con su agua tranquila y los puentes que conectan las distintas partes de la ciudad. Caminando llegamos a la calle Cavour, una vía importante llena de tiendas, cafés y edificios históricos que nos lleva directamente al corazón de Roma. Poco después llegamos a la Piazza Cavour, dominada por la elegante arquitectura de sus edificios y con un ambiente tranquilo. Y justo allí, frente a nosotros, se encuentra el Teatro Adriano, un antiguo teatro romano convertido en monumento. Caminamos ahora por la Via Cola di Rienzo, una calle animada llena de tiendas, cafés y escaparates que muestran la vida cotidiana de Roma. Es un tramo ideal para pasear tranquilamente y disfrutar del ambiente de esta zona cercana al Vaticano. Al final de la calle llegamos al centro comercial Coin Excelsior. Aquí podemos encontrar desde moda y accesorios hasta productos de diseño y souvenirs. Es un buen lugar para hacer compras, tomar un respiro del paseo y disfrutar de un ambiente más moderno dentro de la ciudad histórica. Ahora apreciamos la plaza de San Pedro con un hermoso día de sol. La luz ilumina la columnata de Bernini, las estatuas y el obelisco central, haciendo que todo el conjunto se vea aún más imponente y majestuoso. En nuestro recorrido pasamos por la Chiesa Nuova, una iglesia renacentista con una fachada elegante y un interior lleno de arte y frescos. Luego llegamos a la Piazza di San Pantaleo, pequeña pero con mucho encanto, rodeada de edificios históricos y con ese aire típico de las plazas romanas.
Finalmente nos adentramos en la Piazza Campo de' Fiori, una de las plazas más vibrantes y emblemáticas de Roma. Durante el día, el mercado llena el espacio de colores, aromas y movimiento, compuestos de frutas, flores, productos locales y pequeños artesanos. Es un lugar donde se respira la vida cotidiana de los romanos y donde cada rincón tiene algo curioso que descubrir. Muchos visitantes adoran Campo de' Fiori por su energía y autenticidad, aunque advierten que el mercado puede estar muy lleno y que algunos vendedores llegan a ser bastante pesados. Aún así, la mayoría coincide en que es un lugar que no se puede perder al visitar Roma, porque combina historia, cultura y vida cotidiana de manera única. Continuamos nuestro paseo y llegamos a la encantadora Fuente de las Tortugas. A pocos pasos encontramos la iglesia de Santa Maria in Portico in Campitelli. Y justo después nos adentramos en el templo de Apolo Sosiano, uno de los restos más antiguos de la Roma clásica. Subimos por las escaleras y llegamos a la Piazza del Campidoglio, diseñada por Miguel Ángel, uno de los espacios más impresionantes de Roma. Desde aquí se puede admirar el templo de Vespasiano y Tito, que aún conserva algunas columnas y restos del antiguo templo, recordándonos la grandeza del pasado romano. A pocos pasos, podemos ver el Foro di Cesare, el lugar donde Julio César dejó su huella en la historia de la ciudad. Y justo en la plaza, encontramos la famosa Lupa Capitolina. Después, visitamos por dentro la Basílica de Santa Maria in Aracoeli. Su interior es un ejemplo magnífico de arte religioso, con altares, frescos y detalles arquitectónicos que muestran siglos de historia y devoción. Ahora llegamos al imponente monumento a Víctor Manuel II, conocido también como el Altare della Patria. Esta enorme estructura blanca de mármol domina la Piazza Venecia y se construyó para rendir homenaje al primer rey de la Italia unificada. Lo que más impresiona son sus enormes escalinatas, las columnas corintias y las estatuas ecuestres que simbolizan la unidad y la fuerza de la nación. Dentro del monumento se encuentra la tumba del soldado desconocido, un espacio solemne que recuerda a todos los que dieron su vida por Italia. Desde la terraza superior, además, se obtienen algunas de las vistas más espectaculares de Roma, con el Coliseo, el Foro y los tejados de la ciudad extendiéndose a nuestros pies. Es uno de esos lugares que impacta por su tamaño, su historia y su significado, y definitivamente merece detenerse y contemplarlo con calma. Con un violín de fondo, contemplamos el Foro Romano. Desde aquí se aprecian las ruinas del antiguo centro político, religioso y comercial de Roma, con templos, arcos y columnas que nos transportan directamente a la historia de la ciudad. Podemos imaginar cómo era la vida hace siglos, procesiones, mercados y debates políticos llenando estos espacios. Cada columna y cada piedra tiene su propia historia, y observarlas nos permite conectar con la grandeza de la Roma clásica. Llegamos al grandioso Coliseo romano, uno de los monumentos más icónicos del mundo y símbolo de la antigua Roma. Su estructura elíptica y sus 3 niveles de arcos impresiona por tamaño y conservación, y caminar a su alrededor permite imaginar los combates de gladiadores y espectáculos públicos de hace casi 2000 años. Justo al lado se alza el Arco de Constantino, un majestuoso arco triunfal que celebra la victoria del emperador y destaca por sus relieves y esculturas que muestran escenas históricas. Muchos visitantes quedan asombrados por la grandeza de estos monumentos. Caminamos ahora por la Vía di San Gregorio, una calle que desciende suavemente desde el Coliseo hacia el Circo Máximo. Al final de la calle llegamos al Circo Máximo, el enorme estadio que en la antigüedad albergaba carreras de carros y otros eventos públicos. Pasamos por la famosa Boca de la Verdad, donde la tradición dice que te morderá la mano si no has dicho la verdad, y justo detrás se encuentra la iglesia de Santa María in Cosmedin, un templo medieval con una fachada sencilla pero llena de historia. Luego vemos el templo de Hércules Víctor, un antiguo templo circular bien conservado junto al río.
Llegamos a la Piazza di Santa Maria in Trastevere, uno de los rincones más encantadores de Roma. La plaza está llena de vida, rodeada de cafés, restaurantes y la hermosa iglesia de Santa María, con su fachada colorida y mosaicos que reflejan siglos de historia. Caminamos ahora hacia la Piazza del Popolo, una de las plazas más emblemáticas de Roma. Al llegar, lo primero que impresiona es su enorme espacio abierto, flanqueado por edificios históricos y lleno de simetría clásica. En el centro se encuentra el obelisco egipcio de Ramsés II, rodeado por fuentes y estatuas que le dan un aire monumental. Disfrutamos de uno de los atardeceres más impresionantes de Roma, con vistas espectaculares a la Piazza del Popolo. La luz dorada ilumina las iglesias gemelas, el obelisco y los edificios históricos, creando un ambiente mágico que solo se puede vivir aquí. En la plaza encontramos una pequeña fuente decorativa y también un reloj de agua muy curioso, construido en el siglo XIX, que funciona gracias al movimiento del agua. A un lado hay un encantador carrusel que le da un aire romántico y nostálgico, sobre todo al caer la tarde. Frente a nosotros está el templo de Adriano, y como habíamos prometido, volvemos a la Fontana di Trevi, esta vez con un hermoso día soleado. La luz resalta cada detalle de las esculturas y el mármol brilla con un tono casi dorado. Pero hoy nos llevamos una sorpresa, la fuente está apagada, la están limpiando. Verla sin agua permite apreciar mejor su tamaño y la precisión de las figuras, algo que pocos turistas llegan a presenciar, y justo en ese momento mágico, la vemos volver a la vida. El sonido del agua comienza a llenar la plaza. Las esculturas parecen cobrar movimiento y todos los presentes aplauden y graban el instante. Es una experiencia única, ver cómo la fuente más famosa de Roma despierta frente a nuestros ojos. Ahora estamos en la Piazza Barberini, una plaza elegante y muy céntrica de Roma, rodeada de palacios, hoteles y mucho movimiento. El metro de Roma es un buen medio de transporte a tener en cuenta, rápido, barato y con paradas cerca de muchos sitios turísticos. Sin embargo, muchos visitantes se quejan de que tiene pocas líneas, que no llega a todos los lugares importantes y que a veces puede estar bastante lleno o un poco descuidado. Aún así, para moverse por el centro, sigue siendo una opción práctica y económica. Nos despedimos con el Vaticano iluminado, una vista mágica para cerrar nuestro viaje por Roma. Roma, la ciudad eterna. Después de recorrerla de punta a punta, una cosa está clara: pocas ciudades del mundo tienen tanta historia concentrada en cada esquina. Pero también es una ciudad que hay que saber disfrutar con cabeza. Antes que nada, unos consejos si planeas visitarla. Roma se camina, y mucho. Así que lo primero es llevar calzado cómodo, porque entre adoquines, cuestas y ruinas, tus pies van a notar el peso de los siglos. También conviene madrugar, los lugares más turísticos, como el Coliseo o la Fontana di Trevi, se llenan rápido, y si vas temprano, podrás disfrutarlos con algo más de calma. Un tema importante, la seguridad. Roma es, en general, una ciudad segura, pero como en toda gran capital turística, hay que tener cuidado con los carteristas, sobre todo en el metro, en Termini y en las zonas más concurridas. Evita llevar la cartera en el bolsillo trasero y mantén la mochila delante en los lugares más llenos. Pequeños detalles que te ahorran disgustos. Otro consejo, hidrátate. Roma puede ser muy calurosa, especialmente entre mayo y septiembre. Por suerte, hay fuentes por toda la ciudad, los llamados nasoni, con agua potable y fresca. Llévate una botella reutilizable y evita gastar en agua embotellada. Y ahora, siendo sinceros, no todo es perfecto. Muchos turistas se quejan del tráfico, que puede ser un verdadero caos, y de los conductores, que no siempre respetan los pasos de peatones. También es común encontrar calles en obras o con aceras algo descuidadas. Y si usas transporte público, prepárate para esperar un poco más de lo deseado. Los autobuses no siempre llegan a tiempo y el metro, aunque práctico, tiene pocas líneas. Otro detalle que muchos mencionan es la cantidad de vendedores insistentes cerca de los monumentos. Si te ofrecen pulseras, tours o recuerdos a precios especiales, lo mejor es simplemente decir no, gracias, y seguir tu camino.
Pero más allá de esas pequeñas cosas, Roma tiene una magia que supera todo eso. No importa si es tu primera vez o tu 10ª visita, siempre hay algo nuevo por descubrir, un rincón escondido, una historia que te atrapa. Así que si estás pensando en venir, hazlo con tiempo, con paciencia y con los ojos bien abiertos. Roma no se ve, se vive. Y hasta aquí llega este recorrido por la capital italiana. Si te ha gustado este viaje, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas aventuras de Urban Backpacker. Déjame en los comentarios qué parte de Roma te gustaría conocer más o qué experiencia tuviste en esta increíble ciudad. Nos vemos en el próximo destino.